Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, que es la número 18. Amén. Número 18. Lleva como tema, el tema es las poderosas armas del cristiano, porque aunque estamos en un mundo de pruebas, en un mundo de guerras, ¿verdad? Un mundo espiritual, pero el Señor nos ha dotado también, ¿verdad?, armas poderosas con las cuales nosotros vamos a poder defendernos. Vamos a estar viendo algunas bases bíblicas, algunos pasajes de la Biblia que son, aquí nos ponen tres citas bíblicas. Les voy a decir que es Romanos 13, 11 al 13, Romanos 13, 11 al 13, después va a ser 2 de Corintios 10, del 4 al 6, y después Efesios 6, 10 al 13, ¿verdad? 13 al 14. Amén. Romanos 13, 11 al 14, después 2 de Corintios 10, 4 al 6, y después Efesios 6, 10 al 13. Gloria sea a Dios. Voy a hacer una oración mientras usted lo va buscando. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde, Dios mío, porque nos da la oportunidad, Padre bendito, de poder estar aquí en tu casa una vez más, Señor, para adorarte, para glorificarte, para contemplar, Señor, la hermosura de tu rostro, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que tú nos enseñes en esta hora, que tu nombre sea glorificado, Padre, a través de esta clase, Señor, y que tu palabra, Dios mío, caiga, Padre Santo, en buena tierra, en nuestros corazones, Padre maravilloso, como para que podamos entender cada vez más, Señor, cómo debemos de vivir en este mundo, Padre, santa y piadosamente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo tres objetivos, ¿verdad? Antes de leer la lectura, dice: conocer mejor la armadura de Dios para luchar eficazmente. Número 2, dice reconocer que vivimos en una atmósfera de lucha espiritual. Número 3, combatir el reino de las tinieblas con las armas de la luz. Gloria sea al Señor. Bueno, aquí nos describe, ¿verdad?, la manera que es lo que nosotros tenemos de conocer primeramente para pelear las batallas. Gloria a Dios. Dice el pensamiento central: la vida del cristiano se compara con la de un soldado, cuyo éxito en la guerra depende de su conocimiento y su buen uso de las armas, ¿verdad? Hay que saber usar las armas, hay que saber usar la palabra, ¿verdad? Que no solamente es llenarnos de conocimiento, sino saber efectuarla en cualquier momento cuando las necesitemos. Dice el texto áureo que se encuentra en 2 de Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. 2 de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿verdad? Vamos a estar viendo cuáles son esas fortalezas, vamos a estar viendo cuál es nuestra milicia, ¿verdad? Y vamos a estar viendo en qué momento la podemos usar. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestra lectura antifonal, como de costumbre. Yo leo el primero y ustedes leen el segundo, y así. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos de todas las soberbia que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Amén. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado con todo, estar firmes. Gloria a Dios. Cuando nosotros es que tenemos que revestirnos del poder de Dios, de la armadura de Dios, en todo momento. No hay un momento determinado que digamos, hoy me lo voy a poner, hoy lo voy a usar y ya mañana ya no lo voy a usar, sino que continuamente, ¿verdad? Debemos de vestirnos y estar atentos, porque el diablo no duerme ni un segundo, dice la palabra. Dice la enseñanza, cada cristiano es un soldado en el reino de Dios. Y al igual que un guerrero de cualquier ejército, debe estar entrenado y capacitado para usar las armas de combate para enfrentar el enemigo. Gloria a Dios. Pero hermanos, necesario es que nosotros como cristianos nos afiancemos bien de Jesús. Aunque tengamos la palabra, aunque tengamos mucho conocimiento, pero si no tenemos la esencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo, por más que tratemos, ¿verdad?, de llevar a cabo, de efectuar la palabra, no va a causar ningún efecto si estamos en desobediencia y estamos mal delante de la presencia de Dios. En la introducción, ¿verdad?, vemos cómo Pablo compara la vida del cristiano como un soldado, ¿verdad? Cuenta, ¿verdad?, de la manera como haciendo un ejemplo, ¿verdad? Él toma el ejemplo de un soldado romano para que nosotros como cristianos sepamos, ¿verdad?, de qué manera, cómo protegernos, de nuestra vestimenta, la disciplina que hay que llevar. Bueno, y si alguien aquí ha sido militar, sabe perfectamente que tiene que destacar, ¿verdad?, de manera de lo que el mundo secular lo hace, de lo que tenemos que ser, ¿verdad?, diferentes a lo que el mundo está haciendo como soldados de Jesucristo. Y vamos a estar viendo algunos puntos que nos hablan aquí en el libro, ¿verdad?, de la manera como nosotros debemos de comportarnos. Dice, es urgente preparar a la iglesia como un glorioso ejército del reino de los cielos para combatir el reino de las tinieblas a fin de rescatar las almas para Cristo. Amén. Dice, nuestra batalla no es contra esposos o esposas, ni contra jefes, ni contra el vecino, sino contra las huestes espirituales de maldad que usan su influencia demoníaca en esas personas. Por lo tanto, la batalla que tenemos que librar no es solo terrenal, sino principalmente espiritual. Va a ser una batalla mental, ¿verdad?, que vamos a tener continuamente, como el diablo nos va a atacar. No podemos pensar, ¿verdad?, decir que el diablo se nos está levantando y empezar a criticar a nuestros semejantes, ¿verdad?, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, sino que tenemos que estar conscientes de que el enemigo usa, ¿verdad?, a estas personas que se dejan usar por él mismo para atacarnos. Entonces es ahí, hermanos, donde tenemos que a veces hacer uso del don del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu, ¿verdad?, para que podamos combatir a nuestro enemigo, reconociendo que no es la persona, sino que es el diablo el que los está usando, ¿verdad?, para atacarnos, para ver si verdaderamente nosotros somos cristianos, ¿verdad?, o para ver nuestra actuación de la manera como nosotros vamos a actuar. Dice, en el pasaje tomado de la parte final de la epístola a los Romanos 13, 11, 14, el apóstol hace sonar la alarma, indicándonos que es hora ya de levantarnos del sueño, porque está más cerca cuando
que cuando creímos. Eso es verdad, hermano, porque con todas las cosas que estamos viendo, ¿verdad? Ahorita ya no es tiempo para que sigamos perdiéndolo, haciendo, ¿verdad? Lo que en otro tiempo hacíamos, viviendo nuestra vida a nuestra manera, haciendo las cosas que más nos gustaban. Ahora es tiempo en que tenemos que estar conscientes, hermanos, de que el día del Señor está más cerca, ¿verdad? Y que el enemigo en estos últimos tiempos se ha desatado contra la iglesia, ¿verdad? Atormentándola para separarnos del camino de Dios, para que nuestra vida siga dormida y no nos demos cuenta del tiempo en que estamos viviendo. Dice que está más cerca la venida del Señor que cuando creímos. Imagínense, hace 2000 años que Pablo lo dijo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces, ¿en qué momento podemos pensar que estamos viviendo? Sigue diciendo, Pablo se presenta como un soldado que aunque anda según la carne, no milita según la carne. Prueba de eso es que sus armas no son carnales, como las que habría usado para defenderse si su milicia hubiera sido humana. Aquí nos exhorta a reconocer que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas como las que el diablo estaba utilizando para atacar su ministerio. La meta de la lucha aquí es derribar todo argumento contrario y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vamos a estar viendo, hermanos, ¿verdad?, la manera como nosotros vamos a usar la palabra. A veces nos damos una idea, ¿verdad?, de que como cristianos, de que como tenemos la palabra, ¿verdad?, a veces nos da como un poquito de orgullo, ¿verdad?, nos da un poquito de presunción, ¿verdad? Pero aquí nos va a hablar de qué manera es la correcta, como nosotros podemos usar la palabra de Dios. No es para nosotros, es para expandir el reino de Dios, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Es el propósito, ¿verdad?, de vivir una vida sometida a Jesucristo. Dice nuestro último pasaje, Efesios 6:10, nos ilustra con ejemplos de la armadura del soldado romano, cómo debemos prepararnos como soldados de Cristo y usar acertadamente todo el equipo de Dios contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Muchas veces tratamos de usarla de una manera, ¿verdad?, que nosotros creemos que así es y así nos da resultados. Lo primero, hermanos, que tenemos que tener en mente es que nuestra vida cristiana tenemos que vivirla por fe. Todo en la palabra de Dios es por fe, ¿verdad? No es por vista. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer lo que el Señor nos dice, lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través de su palabra, ¿verdad? No nos podemos dejar llevar por lo que vemos, no nos podemos dejar llevar por lo que nuestra mente nos está diciendo que debería de ser, no, sino que tenemos que creerlo como Dios nos lo está poniendo aquí en su palabra. Es la única manera como nosotros vamos a vencer, es la única manera como vamos a triunfar, ¿verdad?, sobre el enemigo y sobre sus acechanzas. Gloria a Dios. Dice el punto número 1, debemos conocer el tiempo en que estamos viviendo. Gloria a Dios. Vamos a algún hermano, voy a pedirle que por favor me lea Romanos 13 del 11 al 14. Gloria a Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Gracias, Marco. Hermanos, es necesario que nos demos cuenta, ¿verdad?, en el tiempo en que estamos viviendo. Ahorita, hermanos, no hay tiempo para decir, ¿verdad?, el Señor se tarda en venir, voy a hacer esto, o cuando yo termine este proyecto que he empezado, entonces vengo y me reconcilio con Dios y continúo, ¿verdad? O los jóvenes, ¿verdad?, ya que yo me canse, entonces vengo y le sirvo al Señor como debe de ser, ¿verdad?
o los hermanos, ya que mi hijo se gradúe de aquí, entonces ahora sí le voy a echar ganas y voy a empezar a servir al Señor como su palabra lo está diciendo, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, no hay tiempo para estarlo perdiendo. Debemos saber que ya la venida del Señor está cerca, que cada momento, cada minuto, cada segundo de nuestra vida debemos aprovecharla para vivir al máximo, ¿verdad? Sirviéndole y agradándole a nuestros Salvador. Esa es la manera, hermanos, que tenemos que tener nosotros en mente, pero que también, así como el tiempo está llegando, así como nosotros debemos de esforzarnos para buscar a Dios, déjeme decirle que también el diablo está usando todo tipo de artimaña. El diablo está tratando, ¿verdad? Se planean y se organizan y hacen un sinnúmero de cosas para poder, ¿verdad?, adormecer a la iglesia, para atacarla, para que la iglesia, ¿verdad? Es imposible, hermanos, que el diablo nos haga creer que Dios no existe, pero sí es posible que él pueda, ¿verdad?, tratar de turbarnos para que no vivamos la vida cristiana como la deberíamos de vivir. La hermana Ani la semana pasada hablaba de un punto muy fundamental, ¿verdad?, que la palabra de Dios está clara, ¿verdad? El Señor nos ha establecido como vencedores, como triunfadores, pero, hermanos, el problema está en cuando lo que el diablo puede atacarnos es cuando nos quiere hacer creer, ¿verdad?, que nosotros somos unos derrotados, que nunca vamos a triunfar, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien tiene el vicio de tomar, el diablo le va a decir, ¿tú crees que puedes dejar de tomar, verdad? Si alguien tiene algún mal hábito de mentir, ¿tú crees que tú puedes dejar de mentir, verdad? O hay gente, hermanos, que yo he escuchado que dice, no, es que yo soy así porque yo así es mi forma de ser, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo grito porque yo así soy, ¿verdad? Pero hermano, sabemos que todo eso lo tenemos que combatir con la palabra del Señor. Entonces, para que nosotros podamos triunfar sobre estos hábitos, sobre estas costumbres, ¿verdad?, es necesario que creamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer un poquito, dice, Pablo da un toque de alerta para todos los creyentes. Sus palabras nos hacen pensar en un centinela que estaba esperando la proximidad del amanecer para despertar su pueblo, indicarle cómo debe estar preparado. Pablo sabía lo que venía, Pablo sabía, ¿verdad?, lo que él estaba viviendo y lo que muy pronto acontecería. Entonces Pablo como que nos prepara, ¿verdad?, nos pone como en una plataforma, ¿verdad? Nos saca, nos presenta la palabra como en una plataforma, como cuando el día ya empieza a amanecer, cuando ya la noche está acabando, ¿verdad? Como un nuevo despertar, para que nos demos cuenta en qué momento, en qué tiempo estamos viviendo y la manera como el diablo se iba a lanzar contra nosotros. Pero gloria al Señor que, hermano, el diablo está derrotado. Nunca el diablo, ¿verdad?, le va a ganar a Dios. Nunca le ha ganado ni tampoco le va a ganar. Entonces lo importante, hermanos, es que sepamos la manera, ¿verdad?, cómo debemos usar la palabra del Señor. Dice, su actitud nos hace ver la importancia de estar consciente de los tiempos en que estamos viviendo. Pastor. Perdón, Melo. Ahí el escritor dice que Pablo lo pone a Pablo como un centinela, pero más de un centinela que le está alertando al pueblo. Pablo nos está exhortando ahí, es como un general que está alentando al pueblo, diciéndole hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que encontramos del otro lado y con qué armas nosotros nos podemos defender. O sea, más que un centinela, es como un general tratando de alentar, de animar al pueblo, diciéndole levántense y no pueden ir a pelear ustedes solos, que es el punto que sigue después, sino que tienen que alertarse, tienen que darse cuenta que el enemigo anda, son los últimos días, él anda como león rugiente buscando una forma de destruirlos, pero nosotros también, son los últimos días, entonces nosotros tenemos que armar, tenemos que fortalecernos para poder ir y contraatacar las defensas del enemigo. Amén. Esa es la manera como Él nos lo está poniendo aquí, ¿verdad? Como una antesala, como algo que se aproximaba, ¿verdad? Que el día ya se aproximaba y era necesario que nosotros teníamos que enfrentar ese día, ¿verdad? Despiertos, no durmiendo. Marcos. Hace poco pasó, un ejemplo es, hace poco pasó
4 jóvenes, 4 muchachitos de 19 a 22 años, les tocaba ir a dar la rutina del checkpoint para inspeccionar que todo estuviera bajo el orden que se tiene que estar. Pero lamentablemente estos muchachitos a lo mejor no entendieron que estaban en una zona de guerra, y al aproximarse a un punto no estaban completamente preparados. El enemigo les llegó, los emboscó y los mataron a los 4. A uno lo dejaron y después hubo un problema con lo que está pasando. Lo que me viene a decir también es, como dice el pastor, es una iglesia soñadora, y a veces como cristianos somos soñadores. No sabemos que tenemos una guerra por la cual tenemos que pelear y estar en constante alerta, qué es lo que está pasando con nosotros. Y a veces no entendemos eso, que tenemos que estar en alerta ya, no mañana, no. En ese momento, si esos jóvenes hubieran sabido que el punto de referencia, porque ellos dicen que salieron antes de tener la guardia, o sea, el helicóptero que los acompañara y el proceso que tienen que hacer. No lo hicieron, sino se avanzaron porque nunca había pasado nada. Llegó el momento y les cortó la vida. Amén. Y lo maravilloso aquí es que Pablo nos está advirtiendo, ¿verdad?, de que para que no nos agarren dormidos, ¿verdad?, para que no estemos desaprevenidos, sino que estemos usando el armamento necesario, ¿verdad?, para todo momento. Dice, el llamado divino dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las obras de las tinieblas sugieren actos de la carne y hechos por su dudosa naturaleza deben esconderse en la oscuridad y la noche, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, hermanos? Que debemos desechar todo aquello, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestra carne, todo lo carnal, ¿verdad? Todas las cosas por las cuales el diablo nos puede atacar, todas las cosas por las cuales no nos hemos rendido completamente a Cristo, sino que dejemos ya el pasado, dejemos ya nuestra vana manera de vivir, ¿verdad?, para que podamos andar en la luz. Dice, las obras de las tinieblas sugieren actos de la carne y hechos que por su dudosa naturaleza deben de esconderse en la oscuridad de la noche. La mayoría de los asaltos y crímenes, así como de todos los hechos vergonzosos del pecado, se llevan a cabo durante la noche. Las armas de luz son los medios e instrumentos de Dios nos ha dado para que trabajemos y llevemos a cabo la obra que nos ha encomendado. Lo más importante es que andemos como de día honestamente. Esforcémonos porque nuestra vida sea transparente y santa con la ayuda del Señor y para su gloria. ¿Y de qué manera nosotros nos damos cuenta, verdad, de que andamos todavía en oscuridad? Porque no sé si usted lo ha notado, pero a veces en algún momento, verdad, de nuestra vida, cuando cometemos algo indebido delante de la presencia del Señor, nuestro corazón nos reprende. La otra manera también, como nos damos cuenta, es que cuando decimos una mala palabra, ¿verdad?, rápido, hay algo entre nosotros que nos avisa y nos dice, eso que dijiste no está bien, ¿verdad? Entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor, ¿verdad?, para que no estemos durmiendo, para que estemos preparados, ¿verdad?, para enfrentar a las acechanzas del enemigo. Por eso dice, esforcémonos porque nuestra vida sea transparente. Hay cosas, hermanos, ¿verdad?, que no nos dejan ser transparentes, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacer de cuenta de que son cosas que solamente se hacen en la oscuridad. Ani. Sí, bueno, la Biblia también nos ayuda mucho a entender lo que nos está diciendo en cuanto a eso de andar como de día, andar como de día. Sabemos, bueno, podemos entender, aquí mismo nos dice lo contrario de andar de día. Andar en oscuridad, andar de día es andar honestamente. Andar en oscuridad sería andar en glotonería, en borracheras, en lujurias, en lascivias, y a lo mejor esas no son cosas que hacemos nosotros, pero a veces hay contiendas, hay envidias, hay pleitos, hay iras, y cuando uno
se examina y se da cuenta que están dando en ese tipo de comportamiento, la palabra nos dice que estamos entonces andando en oscuridad. Amén. Entonces, exacto, por eso dice que debemos ser transparentes. Hermanos, si tan solo nosotros le hacemos caso, ¿verdad?, a la palabra del Señor, le hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad?, grandes cambios pueden haber en nuestras vidas. Dice, es tiempo de vestirnos del Señor Jesucristo. En la clase de la semana pasada decía, ¿verdad?, que nos despojáramos del viejo hombre, ¿verdad?, que nos despojáramos del hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano pastor. Sí, por lo general en esta segunda parte el apóstol nos imparte abundantes instrucciones para que empecemos, dice, que pongamos en práctica la vida cristiana. Y usted acaba de decir que nos vistamos de Cristo. Y eso es una exhortación. El apóstol Pablo es un exhortador. Él exhortaba a la iglesia para que la iglesia se enderezara, para que la iglesia pudiera seguir y avanzar y llegar a adquirir la corona de justicia. Y es una exhortación para la iglesia, es para nosotros. Es tiempo que empecemos a comportarnos como cristianos. Es tiempo que empecemos a vestirnos de Cristo. Porque muchas veces la iglesia se ha dormido y que se ha quedado en esa liturgia de que soy cristiano y ando mi Biblia y ando con corbata y vengo a la iglesia, pero hasta ahí llega su vida cristiana. En general no representa a Cristo en donde quiera que va, no actúa como Cristo, no es un embajador digno de Cristo en ninguna parte, pero se llama cristiano. Eso es lo que le está pasando a la Iglesia Universal en este preciso momento. Es una exhortación del apóstol. Estamos en los últimos tiempos. Es el momento preciso para que ustedes despierten y comiencen a comportarse como cristianos y a vestirse como Cristo. Amén. Esa es la manera como nosotros debemos vivir la vida cristiana, porque no solamente es suficiente, ¿verdad?, mostrar, ¿verdad?, como dice aquí el estudio, mostrar con lo exterior, ¿verdad?, hacer cosas de cristiano, pero si adentro no está reinando el Señor Jesucristo. Dice, esta identificación empieza cuando la persona se rinde al Señor y entra al reino de Dios en cuerpo y en alma. En Gálatas 3:27 se refiere a esto mismo cuando escribe, todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. Pero el creyente no solo debe tener la apariencia de Cristo en cuanto a su testimonio exterior y a las obras de la fe y amor, también debe llevar a Cristo incorporado dentro de él. Amén. ¿Puede entonces alguien, ¿verdad?, demostrar y decir soy cristiano sin haber tenido un renacimiento nuevo dentro de su corazón? Claro que sí puede, ¿verdad? El problema está, ¿verdad?, de que cuando llega el momento de la prueba, de la lucha, ¿verdad?, entonces es ahí donde la persona saca, ¿verdad?, se manifiesta los frutos de la carne o los deseos de la carne. Dice, pero el creyente no solo debe tener la apariencia de Cristo en cuanto a su testimonio exterior. Gloria sea al Señor. Dice, de manera pues que Cristo no solo debe ser nuestra vestidura exterior, sino mucho más la esencia de nuestra vida interna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Cristo mora en nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? Es fácil reconocerlo, hermanos, porque hoy en día, ¿verdad? Vemos, la gente habla bonito, la gente se viste como cristiano, anda como cristiano, va a los servicios como todo un cristiano, ¿verdad? Pero está muy lejos de allá de llevar una vida nueva, de llevar una vida excelente delante del Señor. Ahí nos da un ejemplo, hermanos, de la manera como nosotros debemos de cargar siempre, ¿verdad? El ejemplo o la vida de Cristo dentro de nosotros. Dice, por ejemplo, un hombre toma una prenda para un viaje o sus armas para la guerra. Luego cuando vuelve a casa los deja. Pero el cristiano en todo tiempo tiene que estar vestido del Señor Jesucristo. No es solamente cuando voy a la iglesia, ¿verdad? Porque aquí, hermanos, venimos a adorar al Señor. Aquí no venimos a dar, por decirlo así, no nos vamos a... No hay donde digamos... voy a manifestar en la iglesia que soy cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las luchas, hermanos, las vamos a ganar allá afuera. Las batallas, ¿verdad?, las vamos a ganar allá afuera, ¿verdad? Con nuestro testimonio, ¿verdad? Diciendo
lo que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces hay otro ejemplo acá que me gusta, cómo nos lo pone, dice, el otro día leí de un misionero procedente de Alaska, el cual vestía un abrigo de piel de alce que había usado entre los aborígenes de esa región. Es un abrigo imprescindible, comentaba, no hay nada como la piel. Lo he usado durante 11 años, tanto de día como de noche, pues el clima es demasiado frío para que pudiera desprenderme de esta prenda. Dice, hermanos, el mundo es demasiado frío para que nos permitamos quitarnos a Cristo, ni siquiera durante una hora. Están volando tantas flechas en torno nuestro que no nos atrevemos a quitarnos ni una sola pieza de nuestra armadura, ni siquiera por un instante. ¿De qué manera, hermanos, nosotros podemos conservar esa armadura, verdad? ¿De qué manera podemos estar alerta contra las acechanzas del enemigo? Hermanos, usando la palabra del Señor, viviendo, verdad, una vida cristiana, ayunando, orando, vigilando, estando en todo momento en plena comunión con Dios. No solamente buscar a Dios cuando tenemos problemas, no solamente buscar a Dios cuando nos estamos teniendo problemas en el trabajo, cuando estamos teniendo problemas en nuestra familia, cuando estamos teniendo problemas, verdad, mentales o cualquier tipo de problemas. No solamente buscar a Dios en ese momento, sino que continuamente estar, verdad, cubierto con la sangre de Jesucristo, para que nada de esto que venga, hermanos, lo entendamos nosotros, que no es nada más, que es el enemigo el que nos está atacando, no es la persona, no es el vecino, verdad, no es nuestra pareja, no es nadie más, sino que es el enemigo directamente que nos está atacando. Hermano Tony. Un ejemplo, no esperar, siempre está, el cristiano siempre tenemos que estar a la expectativa, como el ejemplo que usaste del hombre que usaba esa prenda. Es como una casa, uno no va a comprar un detector de fuego cuando ya su casa está en llamas. Tiene que comprarlo antes, para ya saber cuando ya va a venir el fuego, ya va a tener esa alerta que ya la casa está en llamas. No va a esperar hasta el último momento. Igual el cristiano, no va a esperar hasta el último momento para prepararnos como cristianos, para entonces cuando venga ese día de la expectativa, de la prueba, de todo lo que nos viene, porque estamos viviendo en un mundo peligroso, estamos viviendo en un mundo que está anticristiano. No vamos a esperar hasta ese momento para decir, oh, yo me voy a preparar como cristiano. Tenemos la armadura, como mencionaste, la palabra del Señor, lo más importante, ya la tenemos, vamos a usarla. Amén. Amén. La otra cosa es la diferencia que hay entre la guerra física y la guerra espiritual. En la guerra física hay treguas. En la guerra física hay procesos en los cuales hay procesos de paz, hay espacios en los cuales no hay lucha. Pero en la guerra espiritual, desde que el momento en que recibes a Jesucristo, te conviertes en el enemigo número uno de Satanás. Y dice la palabra de Dios, y ya lo dije anteriormente, que el Satanás anda como león rugiente, buscando la forma de destruirte. Esa es la mejor definición, el mejor ejemplo que podemos dar. Satanás anda como león rugiente buscando la forma de destruirte. Tú eres el enemigo número uno, él va a destruir. Quiere destruir tu vida espiritual, quiere destruir tu familia, quiere destruir todo lo que esté a tu alrededor, quiere hacerte sentir que no vales nada, para pisotearte y avergonzarte y ponerte enfrente de todos para que vean que él te destruyó y que tú no vales nada, y después va a ir a apoderarse de tu alma. Esa es la diferencia que tenemos que ver entre la guerra física y la guerra espiritual. El apóstol Pablo lo enfatiza bastante bien, dice, no se duerman, manténganse en alerta en todo tiempo, vístanse con armadura de Cristo y ármense, porque eso es con fe, es por fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios es fe. Tenemos que fortalecernos en la fe para poder llevar a cabo esta guerra espiritual. Amén. Y esa es la manera como hoy en día lo está haciendo. Por eso hoy en día nosotros escuchamos a la gente, y viste, aquel tan cristiano que era y ahora anda bien borracho, y tanto que decía que fueran, bueno, todo lo que uno ha escuchado. Esa es una arma que el diablo está usando, ¿verdad? Destruyendo a los hijos de Dios y a todo aquel, ¿verdad?, que quiere dar el paso, ¿verdad?, a aceptar a Jesucristo. Son cosas, ¿verdad?, que Él les está poniendo. Pero vamos a ver más adelantito de qué manera nosotros tenemos que
atacar esos argumentos del enemigo. Hermano amigo, hace como unas 2 semanas atrás yo venía por University Drive Amén. y yo pensé que una señora estaba ahí en el carro y yo pensé que ella me estaba dando el pase, entonces yo me metí y entonces ella me alcanzó y me dijo que se le fue el carro, pero voy a matar. Y yo le dije, que el Señor te bendiga. ¿Qué? ¿What? Le dijo, que el Señor te bendiga. Y le cerré la vez. Se quedó fría la mujer. O sea, si yo no hubiera contestado de igual a igual, yo creo que ella hubiera hecho otra cosa. Por eso es mejor tener dominio propio también. Gloria a Dios, amén. Esto viene pasando como lo que decía Marcos, ¿verdad? Estas personas no estaban preparadas, no estaban listas, se durmieron, se confiaron y por eso vino el enemigo y los revivió, los mató. En todo momento tenemos que vestirnos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Dice, gracias a Dios porque tenemos en nuestro Señor un atuendo que podemos usar siempre. Podemos vivir en Él y morir en Él. Podemos trabajar en Él y descansar en Él. Y tal como el vestido de Israel en el desierto nunca se envejeció, ¿verdad? Pablo dice allá en Gálatas cuando dice que cantemos siempre alabanza, ¿verdad? Que glorifiquemos a Dios en nuestros corazones. Que en ningún momento tengamos la mente limpia, ¿verdad? Para que el enemigo no nos ataque, para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. En todo momento tenemos que estar pensando, hermano, en el Señor. En todo momento tenemos que estar glorificando a Dios. En todo momento tenemos que estar pensando de que somos cristianos, ¿verdad? Y que hay muchos enemigos a nuestro alrededor, ¿verdad? En este caso como los demonios que siempre van a querer vernos destruidos. Bueno, vamos a pasar al punto número 2. Dice, debemos usar las poderosas armas de Dios. Alguien que me lea, por favor, 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Alguien que lo tenga, Corintios, 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta el 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Si nos damos cuenta, hermanos, al apóstol Pablo, ¿verdad? Nunca, ¿verdad?, dejaron de caerle críticas. Nunca dejó del diablo de perseguirlo, tanto mentalmente como físicamente, ¿verdad? En todo momento él estaba siendo perseguido por el enemigo, ¿verdad? Pero él decía que todas estas cosas, hermanos, no procedían del ser humano, sino que él sabía que su lucha, ¿verdad?, era directamente contra Satanás. Él era el que le andaba poniendo cosas. Entonces, y él aquí, ¿verdad?, dice que cómo lo criticaban. Dice, muchos andaban diciendo que Pablo era un apóstol legítimo, como los que anduvieron personalmente con Jesús, que su ministerio entre los gentiles no gozaba de aprobación y que solo andaba aprovechándose del dinero y del servicio de las iglesias. Dice, después de dar prueba de todo lo contrario, él los califica como falsos apóstoles. ¿Por qué, hermano? Porque si él le hubiera hecho caso a algunos de los argumentos que el diablo le estaba diciendo, como lo estaban poniendo, hubiera desmayado, no hubiera seguido, ¿verdad? Hubiera dicho, tanto que he trabajado, tanto que me he esforzado, ¿verdad?, por este pueblo, de enseñarle, he pasado, mi vida ha estado en peligro, todo lo que él dice, ¿verdad?, tantas cosas que he pasado, y ahora para que vengan a decirme que lo único que busco de esto es el dinero, que lo único que busco de ellos es aprovecharme de todos ellos. Pero Pablo, que no se iba a dejar mover por ningún tipo de argumento, ¿verdad? Él no les creía, sino que él se paró firme en la palabra, ¿verdad? Y lo que hizo fue también atacarlos, dice.
falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Dice 11.3, pero advierte a sus lectores que no deben extrañarse de esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que combatir hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros nos encontramos con tanta gente, con diferentes doctrinas, que son igualitas que la palabra del Señor, que casi usted los escucha y uno se queda hasta con la boca abierta, ¿verdad? Al decir, yo no sabía esto, y wow, y es cierto, la palabra lo dice, pero si vemos, hermanos, la cosa está en qué tipo de vida esta gente está viviendo, ¿verdad? Porque el Señor no tiene preferencias para nada, para nadie, ¿verdad? Todos somos iguales, y de la manera en que nosotros lo busquemos es como el Señor se va a manifestar. No es solamente tener conocimiento y decir palabras aquí, palabras allá, ¿verdad? Y decir que esto se va a mover así, no, sino que, hermanos, la cosa tiene que ser, tenemos que vivir conectados con Jesucristo, porque es solamente a través de Jesucristo que nosotros vamos a ver resultados. Si nuestra vida no está crucificada en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esta palabra no va a causar ningún efecto. Y aunque declaremos, aunque decretemos y aunque digamos tantas cosas, ¿verdad?, no va a suceder nada, ¿verdad? Entonces, lo importante, yo estoy seguro, hermanos, que viviendo una vida recta, agradable delante del Señor, solamente con eso, a veces no tenemos que reprender, ¿verdad? A veces no tenemos que decir tanto, pero con nuestro testimonio el diablo se da cuenta, ¿verdad?, de que no estamos jugando, de que nuestra vida con el Señor va en serio, ¿verdad? Y que no le estamos dando a Él ningún tipo de cosa para que Él se apodere de nosotros o para que Él nos avergüence. Dice, aquí Pablo se revistió de valor cristiano y puso su confianza en Dios, que defendía su causa. Entonces invocó y echó mano a los recursos espirituales para triunfar en la lucha campal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Mire lo que dice aquí. Pablo nos sirve de ejemplo con esto. Es probable que nuestros atacantes sean humanos, pero detrás de ellos hay alguien que los impulsa y les provee toda clase de recursos diabólicos, ¿verdad? Vemos aquí la manera, ¿verdad?, como nos lo está explicando. ¿Alguien levantó la mano? No, ¿verdad? Ok. Pero detrás de ellos hay alguien que los impulsa. Dice, es bueno saber quién es el que realmente nos está atacando para poder emprender una campaña de vindicación. Entonces, y aquí nos están mostrando, hermanos, la manera, las armas, las astucias con que el diablo nos va a atacar, ¿verdad? Pero también nos está dando las armas como nosotros lo podemos contrarrestar. Dice, las fortalezas no eran los cuarteles fortificados de las grandes ciudades de aquel tiempo, eran las mismas puertas del infierno, pero Jesús había dicho que estas no prevalecerían contra su iglesia. Por más que haga Satanás, a pesar de los instrumentos que use, ya sean materiales físicos, humanos o demoníacos, el Señor nos dará una victoria aplastante contra todos ellos si confiamos en Él y actuamos de su voluntad. Marcos. Fíjate que me gusta mucho cómo hermano Pablo contrarresta este sentir que tiene hacia los hermanos que ponen en contradicción lo que él era, y no los ataca en sí, sino a los que, o sea, a los hermanos y no a los primos, les enseña cómo tienen que contrarrestar esa señaza que se está levantando contra el conocimiento de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces señalamos al hermano no sabiendo que le podemos hacer mal al hermano. Si nos está enseñando que hay que tener cuidado con el hermano cuando se nos presenta de tal y tal forma, para no solamente enseñarle, sino enseñarle por medio del amor de Cristo que también le amamos y puede ser cambiado o cambiar su padecer, su forma de ser. Amén. Porque el diablo sabe a quién atacar. El diablo no va a atacar a alguien que está tranquilo. El diablo no va a atacar a alguien, ¿verdad?, que no le está haciendo la guerra, ¿verdad? Si usted se da cuenta, cuando usted no está haciendo nada, todo está en paz, todo está en tranquilidad. Pero nomás usted abre la boca y empieza a testificar de Dios, y empieza a hablar de Dios al amigo, a los familiares, ¿verdad? Es ahí donde le empiezan a venir los problemas. Pero para eso, hermanos, también el Señor nos ha dado armas, ¿verdad?
nos ha advertido. Así que todas estas cosas que vengan a nuestra vida, ¿verdad? Ya el Señor nos los dijo, ya nos los advirtieron. No nos tiene que agarrar de sorpresa cuando el diablo se nos presente con sus astucias. Hermano pastor. Hablando de advertencias, el apóstol Pablo nos advierte en 1 Timoteo capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Es lo que vamos a estar viendo en los falsos maestros y predicadores, evangelistas, etc. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, pues ya no sienten ningún sentido de remordimiento de pecado, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, etcétera, etcétera. Esos son otra advertencia que el apóstol Pablo nos hace de este tiempo, de lo que va a acontecer con nosotros, lo que está sucediendo hoy mismo, para que no nos tomen por sorpresa, porque no solamente, como le dije anteriormente, son ataques espirituales, pero que se reflejan también en el físico, se reflejan también en la vida física, en lo que nosotros acontecemos cada día, en lo que escuchamos en la radio, en lo que vemos en la televisión, en lo que vemos en internet, que aparentemente viene vestido de algo bueno, de algo que aparentemente es bueno. Estamos viendo a gente cristiana, gente que dice que aman al Señor, que le sirven a Dios, pero lo que están enseñando es doctrina falsa. Es lo que hay que tener mucho cuidado, qué es lo que estamos escuchando. Pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para poder nosotros ver qué es lo que estamos recibiendo y de quién lo estamos recibiendo. Porque hoy en día casi ya no se oyen pastores, ahora lo que hay son motivadores, que ya no predican, sino que motivan al pueblo a seguir adelante, pero lo que motivan, y todo el mundo sale muy contento, pero lo que están motivando es para vivir esta vida en abundancia, en vivir en esta vida lo mejor posible, pero no están predicando lo que es más, lo que el apóstol Pablo nos advierte, que si hagamos hacer tesoros, que los hagamos en el cielo y no aquí en la tierra. Amén. Y se han levantado muchos, y ahí es ahí donde nosotros tenemos que tener la autoridad, ¿verdad? Y la verdad, sobre todo, de poder callarlos, de poder decirle lo que tú estás diciendo no es así. La palabra nos dice, por ejemplo, cuando dicen ya tú ya no tienes que hacer nada, Cristo lo pagó todo en la cruz, ¿verdad? Tú nomás pídele a Dios, y el Señor dice que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Pero en realidad, hermanos, el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario fue nuestra culpa, ¿verdad? La deuda que teníamos con nuestro Padre Celestial. El Señor no pagó para que nosotros vivamos, ¿verdad?, con vidas lujosas, o digamos ya, pues tengo bienes, tengo dinero. Eso no fue el propósito de Jesucristo haber muerto en la cruz del Calvario. Y sin embargo es lo que están enseñando hoy en día, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos la verdad, que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que pararnos firmes, hermano. Todo eso va a pasar un día. Todo eso, así como viene, así como salen, así como vienen con sus palabras, va a pasar, va a terminar un día. Pero lo que va a permanecer para siempre es la verdadera doctrina de Jesucristo. ¿Pastor? Amén, amén. Ciertísimo así. La palabra de Dios dice, al contrario de eso, de que lo que están predicando hoy, de que busquemos todas las cosas de afuera y que vivamos una vida mejor, en abundancia, en prosperidad, y que todas las cosas que nosotros fuimos llamados, somos hijos de un rey, que somos llamados para vivir una vida de lujo, una vida de solvencia económica y de salud completa. Pero el Señor dice en su palabra, dice, y el Dios es Dios soberano sobre todas las cosas, y todo lo sabe y todo lo ve. Él dice, Él es quien escudriña los corazones, y Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que buscar primeramente. Entonces podremos disfrutar de todo lo que viene, porque todo entonces nos vendrá por añadidura. Es lo que el apóstol Pablo más adelante decía, oye, yo todo lo tengo por basura. Si estoy bien con el Señor, si puedo seguir en el camino, si soy amigo de Dios, entonces todo lo demás lo tengo por basura, porque yo sé que mi Dios me dará, me proveerá todo lo que yo necesito. Amén. Hermano, otra cosa también, que el diablo se especializa en tocar la mente de las personas. Él usa mucho la mente de las personas y hacen ver cosas que no son. Entonces, lo digo por experiencia propia.
antes cuando yo recién había convertido al Señor, a Cristo, el enemigo me trataba mucho y me hacía ver cosas que no debía de ver. Entonces yo andaba peleando con la persona, pero no era esa persona, era el mismo diablo que estaba sometiendo mi mente a mí. Amén. Y le doy gracias al Señor que ahora es libre, y además de 20 y tantos años que conozco al Señor. Amén. Gloria a Dios. Un momento más. Mire, hermano, vemos aquí, dice, estamos viendo el punto 2, dice, el apóstol como líder en la lucha contra el diablo y sus aliados, veía como objetivo de su campaña llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Veamos, hermanos, aquí la palabra, cómo nosotros la debemos usar. No es para que nosotros ganemos una pelea, no es para que digamos nosotros yo sé más que tú o yo hago esto, ¿verdad? Sino que todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros contrarrestemos en la palabra del Señor dice, el anhelo de todo creyente no debe ser simplemente ganar una discusión, dejar silenciado a los opositores o humillar a los que están en contra del Evangelio. La meta final debe ser traerlos a los pies de Jesucristo. Amén. O al conocimiento de su palabra, ¿verdad? A todos aquellos que tienen, ¿verdad?, esas ideas o esos pensamientos. Pero es gente que no lee la palabra, es gente que nomás mira televisión, es gente que mira esos canales esos canales cristianos supuestamente, ¿verdad? Porque si usted le dice, ¿de dónde tú sacas eso? ¿Qué le va a decir? Tú no has visto este canal, tú no ves el otro. ¿Por qué? Porque por no leer, hermanos, se llenan de cosas, ¿verdad? Y como eso es lo que ellos quieren escuchar, y como eso es lo que los hace a ellos sentirse bien, pues eso le da, ¿verdad? En la televisión le dan a uno lo que uno quiere, ¿verdad? Pero no le van a decir, vive la vida cristiana así, porque entonces, ¿verdad?, sí que se quedarían sin público. Como ellos tratan de acaparar a la mayor parte del público que se pueda, entonces le dan a todos sus gustos. Gloria al Señor. Nos hemos pasado un poquito, pero quiero que veamos el último punto aquí, el número 3, ¿verdad? Cómo nosotros, cómo el soldado se prepara, de qué manera nosotros vamos a usar la armadura del cristiano. Dice, así como el soldado romano señala los lomos a la cintura con una resistencia impenetrable, cinturón de piel, el soldado de Cristo debe ceñirse con la verdad, según las palabras de Jesús. Es la verdad. Hermano, necesario que creamos esta palabra, porque si nosotros no creemos esta palabra, si nomás la creemos a media, ¿verdad? No vamos a vencer, no nos vamos a aferrar a esta palabra. Si nomás la creemos a media, entonces vamos a usar un poquito la palabra y vamos a usar un poquito, ¿verdad?, de nuestras fuerzas, de nuestro conocimiento. Y así, hermanos, nos indica la palabra, dice, en lugar de la coraza de hierro que los romanos empezaron a usar cuando se desarrollaron, se cubrían la espalda y el pecho del creyente para protegerse. Es necesario, hermanos, que nosotros nos revistamos, ¿verdad?, de Jesucristo. Amén. Y así, y la espada, que es la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Teniendo estas cosas, hermano, en mente, va a ser, las batallas se nos van a hacer más fáciles, reconociendo, ¿verdad?, que no son nuestras fuerzas, sino que es la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor les bendiga y sigamos gozando con lo que falta del servicio. Gloria al Señor.